Buenas, hoy vamos a hablar del deporte adaptado Footman, fútbol en silla de ruedas, y nosotros somos Álvaro García, Juan Carlos Añón y Juan Antonio Moreno. Aquí podemos observar el índice que seguiremos a lo largo del trabajo. Hablaremos de la historia del Footman, del reglamento, las diferencias entre el Footman y otros deportes que se asemejan, personas que lo practican y sus beneficios, quién compite y cuáles son las federaciones y las diferentes entidades, consideraciones principales en la intervención con personas de este tipo, fundamentos técnico-tácticos y por último veremos la bibliografía. En primer lugar, hablaremos de la historia del Footman. Fue creado el 28 de diciembre de 1998 por Raúl San Miguel. La causa de la aparición de esta modalidad pues, fue que su amigo quedó parapléjico tras un accidente y esto le imposibilitaba la práctica deportiva y lo que a él le gustaba, que era el fútbol. Entonces, él decidió crear esta modalidad. El deporte necesita implementos para su juego. Los primeros prototipos de estos implementos, que son esenciales, fueron creados por el hermano de Raúl, pero al estar fabricados en madera eran materiales muy pesados. Con el tiempo, la Universidad de Cantabria desarrolló unos implementos de un material un poco más ligero con el que el juego pues evolucionó. Vamos a hablar del reglamento de esta modalidad deportiva, del Footman. Hay que decir que se asemeja en muchos aspectos al fútbol sala. En primer lugar, la pista y las porterías son las reglamentarias de fútbol sala. La pelota es una circunferencia de entre 650 y 700 milímetros. El peso oscila entre 60 y 280 gramos. El Footman, que es uno de los implementos utilizados, el básico, pesa entre 400 y 450 gramos, permite realizar gestos técnicos que asemejan pues también al fútbol. Los jugadores llevan protecciones en las extremidades superiores porque es un deporte en el que se lucha por el balón, que hay contacto, que hay oposición. Entonces, para proteger los miembros superiores pues se utilizan protecciones, y las sillas llevan un implemento llamado guía que se utiliza para desplazarse y conducir el balón, que ahora posteriormente lo veremos. Aquí encontramos los implementos y los dispositivos de ayuda. Como hemos hablado anteriormente, el Footman tiene forma como de un pie, eh, y realmente pues es con el que se hacen los golpeos, los gestos técnicos, y bueno, sin él pues no se puede jugar. La guía, que va situada en la parte frontal de la silla, que sirve para conducir, como hemos hablado anteriormente. Después tenemos a los soportes y los protectores de los que hablábamos de las extremidades superiores para proteger a los participantes. En esta diapositiva encontramos una tabla con las principales diferencias y similitudes entre el Footman y los deportes que quizás se hayan vinculado al Footman para su creación, que son el fútbol sala y el hockey pista. Las principales diferencias las encontramos en la composición del equipo, que en el Footman lo suelen practicar todo tipo de personas, sin diferenciar ningún tipo de edad, sexo. Y en cambio el fútbol sala y el hockey pista sí que encontramos que la división para la composición de los equipos son por edades y por género. Otra diferencia principal también es el material. El Footman es un deporte más aparatoso por sus necesidades y podemos encontrar que nos hace falta el propio Footman, la silla de ruedas, el soporte, la guía, la pelota, etc. Y por último, las dimensiones del campo, que el Footman y el fútbol sala sí son iguales, son 40 por 20, pero en hockey pista encontramos más diferencias, aunque muy parecidas, que son de 36 y 44 por 18 22 metros. Aquí vamos a hablar del tipo de personas para el que está dirigido este deporte y hablar un poco sobre ellas.
Bueno, el Footman está dirigido para personas principalmente con diversidad funcional física y concretamente para personas amputadas, parapléjicos y con lesiones medulares. Yo voy a hablar un poco sobre las lesiones medulares. Y es que es una lesión que se puede dar por conmoción, compresión, laceración o sección de la médula que produce una pérdida de la función neurológica. Dentro de una lesión medular la podemos encontrar por dos factores, por un factor traumático y por un factor no traumático. Por un factor no traumático puede ser, por ejemplo, un accidente de tráfico, una lesión en un deporte, caídas, etc. Y no traumático pueden ser anomalías del desarrollo del tubo neural, congénitas, inflamatorias, etc. Bueno, como cualquier deporte y cualquier persona, la actividad física trae beneficios al cuerpo humano y a nuestra salud. Y para este tipo de personas, con personas con lesiones medulares, pues vamos a encontrar también unos beneficios de la actividad física, quizás un poco diferentes o quizás que se acumulen a los beneficios que tiene una persona sin esta lesión, como puede ser la capacidad, que mejoramos la capacidad de independencia del sujeto, ya que estos suelen depender de personas, elementos, materiales, y esto les ayuda a cada vez ser más independientes. También lo alejamos del sedentarismo, ya que en este tipo de personas es muy importante que no caigan en el sedentarismo porque es muy fácil, tienen muchas facilidades para ello. Bueno, a nivel musculoesquelético encontramos que no perdemos tanta densidad ósea, y esto es lo que nos va a ayudar a lo siguiente: incremento de fuerza, de la resistencia y una mayor regeneración nerviosa periférica. Pasamos a las personas a quien compiten y cuáles son sus federaciones, entidades, y sobre todo cuál es el objetivo principal de la creación de este deporte, porque muchos deportes su objetivo, interés puede ser económico, competitivo, y en este caso no, en este caso hemos encontrado que este deporte, aparte de que está hecho para personas con esta discapacidad, pero también lo pueden practicar cualquier tipo de persona, tiene como objetivo la integración social, simple y llanamente eso. Cuando nos dimos cuenta de que no había mucha información sobre este deporte, le escribimos un correo al presidente de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física, Alberto Álvarez García, para que nos comentase un poco sobre este deporte tan poco conocido y con tan poca información. Nos comentó que este deporte es simple y llanamente por integración social, que se creó para este tipo de personas que hemos comentado anteriormente, y que existen sus competiciones no oficiales, torneos, partidos amistosos, pero que no, hasta el momento no encontramos competiciones a nivel oficial ni federaciones que lo acojan para ello. Vale, pues en esta diapositiva veremos las consideraciones especiales con este tipo de personas, que como hemos visto anteriormente y han dicho mis compañeros, es un deporte de integración social y las personas que lo realizan padecen discapacidades complicadas en su día a día y debemos tener especial importancia en el trato hacia este tipo de personas. Para ello hemos escogido 3 consideraciones básicas, como es la primera, que es conocer las lesiones de tus jugadores, ya que cada uno de ellos poseen lesiones, discapacidades diferentes y no les puedes exigir las mismas cosas. Otro aspecto muy importante es aportarles de forma objetiva la independencia que de verdad pueden llegar a tener, y a través de este deporte llegar a entenderlo y hacerles ver las capacidades que de verdad poseen. Como última consideración, transmitirles esa motivación por el deporte que les ayude a mejorar en su día a día
y aumentar su autoestima. En esta diapositiva veremos los fundamentos técnico-tácticos que son muy similares a los del fútbol sala. Como hemos visto anteriormente, se juega a la misma pista, mismas dimensiones de terreno de juego y mismas dimensiones de la portería. Respecto a los aspectos técnicos, tenemos los pases que se realizan con el fútbol, conducciones de balón que las realizan gracias al implemento llamado guía, y después tenemos también regates o dribbling, los tiros y las recepciones a controles. En la parte táctica podemos dividirla en la parte defensiva, que son todas aquellas acciones que realizan los jugadores con el objetivo de impedir que el equipo contrario anote gol. Tenemos la parte ofensiva, que son las acciones tanto individuales como colectivas que realizan con el objetivo de anotar gol al equipo contrario. Las transiciones, que son las acciones del paso de ataque a defensa o de defensa a ataque del equipo, y los sistemas de juego, que se refiere a la disposición que ocupan los jugadores en el terreno de juego, ya sea para defender o atacar. El conjunto de todas estas acciones conforman los fundamentos técnico-tácticos del fútbol. En esta diapositiva veremos un vídeo de lo que es el propio fútbol, en el que podremos observar elementos técnicos como hemos visto ahí, el pase, tiros, recepciones, y ahora veremos en esta siguiente parte del vídeo uno de los jugadores del equipo que realizará algunos elementos técnicos individuales. Aquí primero vemos al jugador dando toques con el fútbol. Esta segunda imagen vemos recepciones o controles con su entrenador que le lanza algunos pases. Y aquí podemos ver cómo realiza conducciones con el balón y el fútbol. Y estos son algunos de los elementos que podemos observar en este deporte. Y ya por último, hemos dejado la bibliografía de donde hemos sacado toda esta información. Y nada, muchas gracias por la atención.